Relatos Sempiternos. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en que estén escuchando esto. La historia que están por escuchar nos la comparte Lucía, una seguidora del canal que prefiere mantener ciertos detalles en privado, pero ella nos pidió contar lo que vivió hace un par de años en el estado de Veracruz. Ella dice que a veces los animales pueden ver cosas que nosotros inconscientemente decidimos ignorar, y que la lealtad de un ser que rescatamos de la calle puede ser la única barrera entre nuestra familia y algo que no pertenece a este mundo. Pónganse cómodos, apaguen las luces si les es posible, y déjense llevar por la narración. Todo comenzó mucho antes de que yo siquiera pensara en ser mamá. En aquel entonces yo vivía junto con mi esposo Marcos en una casa a las afueras de Coatepec. Ahí es una zona húmeda y de mucha vegetación. Una mañana, mientras realizaba mis deberes en la casa, pude escuchar unos maullidos en el patio trasero, cerca de donde tenemos el lavadero. Se trataba de un pequeño gato de color gris, todo flaco y con una oreja mordida, y este tenía una patita que arrastraba un poco al caminar. Por eso decidimos ponerle de nombre el Chueco. Marcos no quería gatos. Decía que estos solo daban lata, pero aquel animal se quedó ahí esperando hasta que le pusimos comida. Así pasaron 3 años y el Chueco se volvió parte de la casa. Él era un gato serio, no muy cariñoso, de esos que se te quedan viendo fijo desde una esquina, pero que curiosamente siempre estaban cerca de ti. Cuando quedé embarazada de mi hijo Gael, aquel gato cambió, se volvió mi sombra. Si yo iba a la cocina, este iba detrás de mí. Si yo entraba al baño, él se quedaba afuera rascando la puerta. Pero lo más raro comenzó cuando Gael nació y lo trajimos a la casa. Los que ya son padres saben lo que es tener un bebé recién nacido. No duermes. Estás en un estado constante de alerta, medio alucinando por el cansancio. La cuarentena la pasé casi siempre sola porque Marcos tenía que irse a trabajar a la ciudad desde muy temprano. Era en esos momentos cuando la casa se sentía diferente. No era miedo, era una sensación de que alguien más siempre estaba ahí conmigo, a pesar de que yo me encontraba sola. Una noche, mientras le daba pecho a Gael como a las 2 de la mañana, noté que el Chueco no estaba dormido en su silla de siempre. Este estaba parado en el marco de la puerta, viendo fijamente hacia el pasillo que da a la cocina. Tenía el lomo ligeramente levantado, pero no hacía ruido. Me quedé callada. En ese silencio de pueblo se escucha todo muy bien, y fue entonces cuando lo oí. Un sonido seco en el techo de lámina del patio, como si alguien estuviera caminando muy despacio. Pensé que se trataría de un tlacuache o un gato de los vecinos, pero el Chueco de inmediato empezó a bufar, un sonido muy bajo, como si de una advertencia se tratara. Esa noche no pasó más, pero un olor se quedó, un olor como a perro mojado y a basura vieja, algo que no debería de estar en una casa limpia. A la semana siguiente el calor estaba muy fuerte, así que dejé la ventana de la recámara un poco abierta. El Chueco subió al buró y desde ahí saltó al borde de la ventana y se quedó ahí toda la noche. Yo me encontraba entre dormida y despierta cuando de repente escuché un susurro que venía desde afuera. No eran palabras, era como un tipo silbido pero con ritmo, como si alguien estuviera llamando a un perro. Abrí los ojos y vi al Chueco. Tenía los ojos fijos en la oscuridad del jardín. De repente vi una mano, o algo que parecía una mano. Eran dedos larguísimos, muy delgados que se apoyaban en el vidrio. La piel se veía ceniza, como si ésta estuviera totalmente seca. El gato lanzó un zarpazo a través de la protección de la ventana, y de inmediato escuché un quejido. Era el grito de una mujer vieja, pero ésta gritaba con mucha fuerza. El resto de esa noche no pude volver a cerrar los ojos. 3 días después, la noche del martes,
Fue cuando pasó lo peor. Marcos se había quedado a doblar turno. Aquella noche hacía muchísimo frío y había una niebla tan espesa que apenas si se podía ver el poste de luz de afuera. Yo me encontraba agotada. Gael no dejaba de llorar. Tenía un llanto desesperado como si algo le doliera. Trataba de calmarlo cuando la luz de la casa de repente parpadeó y se fue. Me quedé en la oscuridad total. Solo tenía la luz de mi celular. El Chueco de inmediato entró corriendo al cuarto y se puso frente a la cuna. Nunca antes lo había visto así. Parecía que había crecido en tamaño. Tenía todo el pelo erizado y soltaba unos rugidos que no parecían de un gato de casa. Escuché cómo la puerta de la cocina se empezó a abrir lentamente. Se escuchó el golpe de la madera contra la pared y luego unos pasos lentos, pesados, arrastrando algo por el pasillo. Me arrinconé en la cama abrazando a Gael. La puerta de mi cuarto se abrió un poco. No había nadie, pero el frío que entró fue insoportable. Entonces, desde la oscuridad del pasillo, pude distinguir cómo se asomaba una cara. No era un monstruo de película. Era una mujer extremadamente delgada y encorvada, que parecía estar vestida con harapos y tenía los ojos amarillentos y pequeños. Se me quedó viendo y luego miró a Gael. Su boca se abrió revelando unas encías oscuras y con una voz que sonaba como si tuviera tierra en la garganta me dijo: Quítate, mujer, déjame llevármelo antes de que le crezca el alma. Yo no podía moverme. Estaba paralizada por el terror, pero el Chueco no. El gato saltó desde la cuna directo a la cara de aquella mujer. Fue un estruendo horrible. Escuché gritos, arañazos y el sonido de cosas rompiéndose en el pasillo. El gato no maullaba, peleaba como una fiera salvaje. Los ruidos se fueron alejando hacia el patio. Escuché cómo chocaban contra el lavadero y luego un golpe seco contra la tierra, seguido de un alarido de dolor de la mujer que se fue perdiendo en el monte. Al final me quedé encerrada en el cuarto hasta que Marcos llegó al amanecer. Encontramos la puerta de la cocina abierta, pero el cerrojo de ésta estaba intacto, como si lo hubieran atravesado. En el piso del pasillo había mechones de pelo gris y unas gotas de un líquido espeso casi negro. Buscamos al Chueco por todas partes. Gritamos su nombre por toda la calle, preguntamos a los vecinos, pero nadie lo vio. Solo encontramos un rastro de su pelaje cerca del patio de la casa. Aquella cosa nunca volvió, y la pesadez de la casa se fue esa misma mañana, como si el gato se hubiese llevado toda la maldad junto con él. Muchas gracias a Lucía por compartir su historia. Dicen que los animales son capaces de dar la vida por quienes aman, y en el caso de nuestra protagonista, parece que esta no fue la excepción. Han pasado años y ella cuenta que, de vez en cuando, cree escuchar un maullido muy suave en el patio de su casa, tal como si el Chueco pasara a revisar que todo se encuentre bien, pero al asomarse este no está, y extrañamente puede notar una sensación de paz y tranquilidad en el ambiente. Si ustedes tienen mascotas, cuídenlas mucho. Uno nunca sabe qué batallas están peleando por nosotros en medio de la noche. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Si tú has pasado por una experiencia similar o conoces a alguien que lo vivió, no dudes en compartirlo en las redes sociales que estarán en la descripción. Recuerden que aquí siempre habrá alguien dispuesto a creer en ustedes. Yo soy Belmont y esto fue Relatos Sempiternos. Nos vemos en una próxima narración.